Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 32. Esta, por favor. Génesis 32, versículo 22. Génesis 32, versículo 22. Mi Señor Dios Santísimo, Jehová de los ejércitos es su nombre, mandó llamar a Abraham, ¿verdad? Para que de él haga toda una nación, para que de él hiciese toda una nación, como dice la palabra en Génesis 12. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tenía que formar un pueblo, mi Señor Dios, en el cual siglos después naciera el Salvador del mundo. Pero tenía que comenzar desde cero, desde una persona. Y escogió a Abraham, un idólatra de Ur de los Caldeos, alguien que adoraba ídolos e imágenes. Lo sacó de Babilonia y lo trajo a Canaán para que de él se hiciese una nación. Por medio de Abraham y su simiente vino Isaac, su hijo. Posteriormente, después de Isaac, le nacieron gemelos, el uno llamado Esaú y el segundo llamado Jacob. Había promesa para Rebeca de que dos naciones estaban en su vientre, porque dice la palabra del Señor que desde el vientre de su madre contendían Jacob y Esaú. Y mi Señor Dios le dice también a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Quién nació primero? Esaú. Posteriormente nació Jacob, pero dice la palabra del Señor que nació pescándole el tobillo a su hermano Esaú, como diciendo, yo soy el primero, yo debía haber sido el primero. Pero ya estaba dicho y dado por Dios de que él iba a ser el que iba a recibir la primogenitura. ¿Sí? Jacob, como su nombre lo indica, se llama engañador, el que toma por el calcañar. Y a lo largo de su vida cometió muchos errores, engaños, pero que también esos engaños, como dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre siembra cosecha. A él también le aplicaron, como decimos en México, una sopa de su propio chocolate. ¿Sí? Aquí la palabra del Señor nos dice en Génesis 32, 22, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. ¿Qué es el vado de Jaboc? Es un afluente, era un afluente, ¿verdad?, de agua que suministraba al río Jordán. Y aquí Jacob, en esta situación, estaba a punto de reencontrarse con su hermano Esaú. Jacob tuvo que huir de su casa, tuvo que huir porque
por consejo de su madre, al escuchar su madre Rebeca una conversación entre Isaac, ya anciano, y su hijo Esaú, que a pesar de que ya Dios había hablado y había dicho que Jacob iba a recibir la primogenitura, a pesar de eso, en primera instancia Isaac le pidió a Esaú que le preparara un guiso de lo que él cazara, porque Esaú fue cazador. Y ese guiso, preparándoselo su hijo Esaú, Isaac lo iba a bendecir y lo iba a declarar como primogénito. A sabiendas, Isaac, de que ya había una promesa a Rebeca de que Esaú iba a servir a Jacob. ¿Cómo somos los seres humanos? De testarudos, queremos siempre ayudar a Dios y queremos hacer las cosas como a nosotros nos conviene, como yo creo que así son. Rebeca escuchó la conversación entre Isaac y su hijo Esaú y le fue y le dijo Rebeca a su hijo Jacob, que por cierto era su consentido, que fuera a cazar un animal y que él le iba a preparar ese guiso. Jacob le dice a su madre, pero madre, ¿cómo me voy a parecer a mi hermano Esaú si él es velludo? Esaú era velludo, velludo, velludo. Casi se les pasa de tueste y parece chango. Pero era muy velludo. Y le dice Jacob a su madre, al palparme mi padre, se va a dar cuenta que soy Jacob. Le dice su madre a Jacob, tráeme unas pieles y póntelas en tus brazos. Y a la hora de palpar, tu padre va a sentir que estás velludo y va a creer que eres Esaú. Isaac ya estaba anciano y ya no veía. Por eso pudiera haber sido posible el engaño, y así fue. Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú. Al enterarse su hermano, ¿verdad? Se decepciona, se encoleriza y quiere matar a su hermano Jacob. Entonces es cuando su madre le dice, huye, hijo mío, huye, vete a Padan Aram a conseguir mujer de nuestros parientes allá, porque tu hijo te quiere matar. Entonces Jacob huye a Padan Aram, ¿verdad? Y se encuentra con la familia de parte de su madre. Y ese engaño que provocó Jacob, inducido por su madre, le costó a Jacob 20 años de su vida. 20 años. Allá en Padan Aram conoce a su esposa, a la que iba a ser su esposa, llamada Raquel, ¿verdad? Y su suegro Labán le dice, trabaja por mi hija 7 años, y yo te la voy a dar. Entonces Jacob, enamoradísimo de su esposa, de su prometida, trabaja por ella 7 años. Cuando se cumple el tiempo, hacen bodas y Labán engaña a Jacob. En la noche de bodas,
esperando Jacob a su bella esposa Raquel en el lecho matrimonial, la que llegó a ese lugar fue Lea, su hermana mayor. Jacob no se da cuenta porque en esos entornos pues había oscuridad, y no se da cuenta que con quien consumió el matrimonio fue con su cuñada. Al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente le reclama Jacob a Labán, y le dice Labán, que también por cierto era un engañador, un mañoso, un tramposo, le dice: aquí tenemos por costumbre siempre dar a la primera mujer. Así es de que tiene que salir primero Lea. Tuvo que trabajar otros 7 años Jacob por su amada Raquel. 14 años. En esos 14 años van naciendo los hijos de Lea. Raquel era estéril, no podía tener hijos. Y empieza a haber enfrentamientos entre ellas. Porque Lea empezó a tener a sus hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá, en ese orden. Y empieza a haber una pelea, una lucha entre ellas por los hijos. Al ver Raquel que Lea tenía hijos y ella no podía tener, le da a Jacob su sierva Bila para que tenga hijos de parte de ella. Y de ahí nacen Dan y Neftalí. Luego Lea, al ver que Raquel le da su sierva a Jacob para que tenga hijos con ella, le da a su sierva Silpa. Y de ahí nacen Aser y, ahorita no me llega a la mente el otro nombre, pero de ahí Zabulón. Muchas gracias, hermano. Aser y Zabulón. Pero por fin, después de algún tiempo, Raquel tiene un hijo y le llama José. Empieza a formarse la tribu de Israel, las 12 tribus de Israel, de todas esas mujeres. Después de que ya tiene a su familia, Jacob le dice a Labán que ya se quiere regresar a su casa, y le dice: Labán, tienes que trabajar por tu familia, por tu esposa Raquel y por tu esposa Lea. Entonces trabaja otros 7 años. Jacob, total 21 años más o menos, trabajó con Labán, Jacob, y se quiere ya regresar a los 21 años a Canaán. Y ahí es cuando se regresa. Tuvo problemas con Labán. No le dijo Jacob a Labán que ya se regresaba a su tierra. Camino de 7 días lo alcanza Labán a Jacob, le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas sin despedirte? Obviamente porque Jacob sabía cómo era Labán, y a lo mejor tenía miedo de que no lo iba a dejar irse. Pero al final, ¿verdad? Sale Jacob de allá de Padan Aram, camino a Canaán. Pero ahora tiene otro problema, Jacob: enfrentarse con su hermano Esaú, que lo engaña, ¿verdad? Que lo engaña por seguidillas de su mamá. Y en este momento en el que vamos a estudiar esto, hay algo hermosísimo, de gran enseñanza para nosotros. Antes de que Jacob
se reconciliara con Esaú, Jacob tenía que luchar con Dios. Y no nada más con Dios, sino consigo mismo. Por eso aquí la palabra en Génesis 32, 22 dice así. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Era muy rico Jacob. Prosperó grandemente con su suegro Labán. Tenía muchas ovejas, muchas cabras, muchos animalitos, siervos y siervas. Entonces imagínense la transportación de todo su séquito desde Padan Aram hasta Canaán. Era numerosa. Por eso dice aquí, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo. Tenía que estar solo. Pasó a su familia. El vado de Jaboc pasó toda su familia, pero él se quedó de este lado. Y dice la palabra bendita del Señor que se quedó solo él. Tenía que quedarse solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Por eso tenemos aquí estas imágenes de un varón, o sea, el ángel de Jehová, luchando con Jacob. Y poco a poco vamos a ir describiendo y narrando todo lo que está pasando ahí. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este versículo 24 apunté yo aquí en mis notas. Jacob no luchó con el varón. Pongan atención. Jacob no luchó con el varón. El varón fue el que luchó con él, que es muy diferente. Ese varón vino a buscar a Jacob para luchar con él. Jacob no luchó con el varón, sino que el varón luchó con él. Jacob no empezó queriendo algo de Dios. No buscó a Dios, no empezó queriendo algo de Dios. Dios quiso algo de Jacob. Dios quería de Jacob toda su autosuficiencia, orgullosa, intrigante y carnal. Este ángel que está luchando con Jacob es una cristofanía. Cristo Jesús preencarnado en el Antiguo Testamento. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento, está lleno de cristofanías, donde el ángel de Jehová, ¿verdad?, es adorado por Josué, por ejemplo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ese ángel del cual está narrando la palabra del Antiguo Testamento es una cristofanía? Cuando se deja el ángel adorar. Entonces ese ángel es Dios mismo, pero en una preencarnación de Cristo Jesús. En el Apocalipsis, cuando se le es dictado a Juan el apóstol, Juan quiere adorar al ángel. Y el ángel le dice, hey, levántate, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Ahí vemos la diferencia. El ángel que se le aparece a Manoa en el Antiguo Testamento, papá de Sansón, también se deja adorar. Se deja adorar. Entonces, esa es una cristofanía también. Es Dios mismo apareciéndose en esa forma. ¿Me explico? Aquí vemos la misma situación. Ese varón, ese ángel que está ahí luchando con Jacob, es una cristofanía. Cristo Jesús preencarnado, luchando con él.
el ángel vino a luchar con el varón. No, Jacob fue a luchar con él. No es lo mismo. ¿Ok? Dios quería de Jacob toda su autosuficiencia. A lo largo de su vida, Jacob fue autosuficiente. A lo largo de su vida, Jacob tomó las decisiones por él mismo, por él solo. Él sabía de la promesa de que él iba a ser el mayor. ¿Por qué accedió a lo que dijo su madre? Tuvo la oportunidad de Jacob de decirle a su madre, no, madre, no estoy de acuerdo contigo. Ya hay una promesa de que yo voy a ser el mayor y que mi hermano me va a servir a mí. Dejemos en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, que eso suceda. Pero no. Se dejó influenciar Jacob por su madre. Como en el mundo, hermanos, ¿cuántas veces nos dejamos influenciar por la gente del mundo? La presión social hace que de repente gente que no es cristiana influya en nosotros. Y si no tenemos la palabra de Dios en nosotros, vamos a ser influenciados por ellos. Jacob era autosuficiente, como la mayoría o los 8,000 millones de personas en el mundo que hay en este momento, que no busca a Dios. Y si lo busca, y si recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, de todos modos no dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, sino de todos modos sigo siendo autosuficiente y yo hago lo que yo quiero. Yo te voy a echar una manita, Dios, a ti, porque tienes mucho trabajo. Jacob era autosuficiente. ¿Sí? Intrigante, carnal, como su nombre lo llama, un engañador. Dios quiso algo de Jacob. Dios quería de Jacob toda su autosuficiencia orgullosa, intrigante y carnal, y vino a tomarla, ¿Cuántas veces el Señor, por medio de la palabra, por medio de un hermano, una predicación, el Señor nos dice, déjate guiar por el Señor, déjate, entrégate a mí, no tengas miedo, suéltate en mí? Y nos da miedo soltarnos. Nos da miedo decirle al Señor, Señor mío, estoy aquí, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, estoy en tus manos. En el huequito de tu mano estoy seguro, Señor. Bajo la sombra de tus alas estoy completamente seguro, Señor mío. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada si estoy yo en ti, Señor mío. Pero volvemos a lo mismo. A veces nos da miedo por el señalamiento social, por la crítica, porque te van a decir que eres un fanático, porque te van a decir que eres un aleluyo. Sí, sí soy fanático. Mejor ser fanático de Cristo y no ser fanático de un grupo de rock metálico que induce a las drogas, que induce al alcohol. Eso sí, ahí se va la manada, ahí se va toda la masa de gente hacia esos ídolos que terminan en drogas, que terminan muertos, ahogados de borrachera. Esos son los ídolos del mundo. Pero ellos sí me pueden decir a mí, no te puedes fanatizar en eso, te va a hacer daño, te están lavando el cerebro. Y yo voy a contestar, sí, me están lavando el cerebro porque lo tenía muy sucio de la inmundicia de este mundo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo conozco gente que comenzó bien en el cristianismo, pero de repente su familia empezó a señalarla, diciendo, oye, como que ya te me estás haciendo muy fanático, ¿verdad?
Y pesó más ese juicio, ese comentario, y poco a poco vi apartándose del Señor a esa persona. No dejemos que el mundo se influya en nosotros. No dejemos que el mundo, ¿verdad?, haga que mengue nuestra fe. ¿Con quién quieren quedar bien? ¿Con Dios o con el diablo? Pues con Dios, ¿verdad? Pablo dice en la palabra, vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 1:10, dice nuestro Señor bendito, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Le importó el qué dirán a Pablo? Ya me imagino sus compañeros de ahí del Sanedrín. Oye, Pablito, te me estás fanatizando, mijito, salte de ahí, por favor. ¿Y qué dice Pablo? Sí, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí los fariseos, mis compañeros de la escuela? No, entonces no. Mejor me quedo de este lado. No. Pablo dijo, nuevamente lo explico, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor quiero? ¿El de Dios o el de los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres? Hay hermanos en Cristo que todavía tratan de agradar a los hombres. No. El temor al ser humano crea lazo, dice Proverbios. El miedo al ser humano te enlaza, te esclaviza a lo que piense la gente de ti. Por lo que haces, por lo que dices, siempre estás al pendiente de tu imagen ante el mundo. Y no estás al pendiente de tu corazón ante Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Seguimos aquí con Jacob. Véanlo cómo está ahí peleando con él. Con el ángel, ¿verdad? Por acá se ven los vados de Jaboc, más o menos, todo eso. Sigo con mis notas de lo que escribí. Y vino a tomarla si fuese necesario por la fuerza. Téngase presente que Jacob no luchaba para conseguir una bendición de Dios, no luchó por eso. Jacob luchó para ganarle. En su ego, en su vanidad, en su orgullo, dijo, no, ahora no me voy a dejar. Y por eso se fueron toda la noche luchando. Pero Jacob ensimismado, no dejándose ganar. Allá hay ego, allá hay orgullo, allá hay vanidad. El Señor más bien se defendía. Jacob se defendía y rehusaba rendirse. El Señor quería quebrantar a Jacob y traerle al lugar donde sinceramente podría decir, no yo, Cristo en mí. No yo, Cristo en mí. Vamos a Gálatas 2, por favor. Allí en las aguas bautismales nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Sí? Ahí nuestro viejo hombre, ¿verdad? Fue muerto al pecado ahí.
Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Así debemos nosotros de vivir en la carne, completamente entregados a Cristo Jesús. Que todos mis pensamientos, todos mis movimientos, toda mi forma de actuar, mi forma de ser, mi forma de comunicarme, siempre esté Cristo presente en mi vida. Y que Cristo sea mi estandarte, porque ya no vivo yo, ¿verdad? Sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Entonces Jacob no luchaba, ¿verdad? Por luchar, sino simplemente quería no dejarse ganar, quería ganarle al ángel, quería ganarle a ese varón. En su autosuficiencia dice, no, yo le voy a ganar, por ese ego, por ese orgullo. Y Dios lo quería quebrantar. Dios lo quería quebrantar. A veces en nuestra vida como cristianos, si todavía no estamos bien puestos, si todavía no hemos entendido el mensaje de nuestro Señor para con nuestras vidas, el Señor nos manda unas disciplinas tremendas, tremendas en nuestras vidas. Aquí en el Salmo, vamos a Salmos, por favor. Salmos 32, por favor. Salmos 32, versículo 8. Dice mi Señor en su palabra bendita. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Para que nosotros entendamos y seamos enseñados por Dios en el camino que debemos de andar, ¿qué debe de haber en mí? Humildad. Humildad. Sencillo, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Eso es lo que mi Señor Dios quería con Jacob. Porque todavía Jacob no se había apropiado, no estaba habitando Dios en su corazón. Siempre se expresaba de Jehová de los ejércitos como el Dios de mis padres. Siempre hablaba de Jehová de los ejércitos como el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi padre Abraham. Pero no dijo Jehová de los ejércitos, mi Dios. Todavía no estaba en su corazón nuestro Señor en Jacob. Entonces, por eso Dios, ¿verdad? En una cristofanía va con él y pelea con él para quitarle esa autosuficiencia, para quitarle ese orgullo, para quitarle esa vanidad, para quitarle ese ego. Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Esta es una palabra la que sigue que debe de darnos paz completamente a nosotros. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré nosotros. Mi Señor Dios siempre va a estar fijándose en nosotros cada paso que demos en nuestra vida.
cada hálito que tengamos, el Señor ahí está, siempre puesto a favor de nosotros. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero bueno, luego viene algo que no nos agrada. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Jacob era como una mula, era como un caballo, Jacob. Todavía no entendía el plan de Dios. Tenía Jacob que llegar con su hermano Esaú y reconciliarse. Pero ¿cómo iba a llegar Jacob con su hermano? Con toda autosuficiencia, con orgullo. Mira, mi hermano, toda mi séquito de mujeres, mis hijos, mis caballos, te presumo mis vacas, te presumo mis becerros. Con esa vanidad va a llegar, tiene que llegar Jacob. No. Por eso se le aparece el ángel de Peniel, para preparar a Jacob, para humillarlo, para rendirlo a sus pies. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo es el caballo? El caballo, cuando de repente siente miedo, está en su instinto de sobrevivencia, agarra y se dispara corriendo. Y por más que le silbes, por más que le toque la trompeta, por más que le chifles, el caballo se va, pero ya no oye nada. ¿Y el mulo cómo es? Necio, terco. Así somos nosotros, hermanos. Así somos. Necios, tercos. Que está primero por delante, va primero por delante nuestra autosuficiencia. No, yo lo sé todo y a mí nadie me va a venir a enseñar. No, eso no quiere Dios de nosotros. Él quiere humildad. Que reconozcamos que necesitamos y dependemos de Él. Eso es lo que quiere Dios. Dios no puede formar orgullosos, ¿o sí? ¿Cómo va a formar orgullosos que se creen que lo saben todo, que se creen dioses, ¿verdad? Porque Satanás con eso engaña. Tú eres tu propio Dios. Tú decreta, tú declara, tú procesa en tu mente que vas a tener un BMW color plateado con rines de magnesio. Pálpalo, siéntelo. Aquí en tu mente está el poder. Esas son puras mentiras. Engaños de Satanás. Satanás sigue con el mismo engaño desde Génesis 3:1. Seréis como Dios, le dice a Eva, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces le incitó la serpiente en el ego, en el orgullo a Eva. Digo, wow, no, pues seré una diosa, ¿verdad? Y esa es la naturaleza humana que todo ser humano tenemos. Pero que si nos sometemos y que si no somos como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento, y dejamos que nuestro Señor nos guíe, nos lleve, ¿verdad? Él hará una obra maravillosa en nosotros, hermano. Una obra preciosa, una obra formidable. Él quiere que seamos como Cristo Jesús. Él quiere que nos parezcamos a Él. Sé como Jesucristo fue aquí en la tierra, dice la palabra. ¿Se puede? Si el Señor dice que se puede, sí se puede. ¿Qué tenemos que soltar? El orgullo, la autosuficiencia y decirle a mi Señor, Señor mío bendito, yo no puedo. Obra en mi vida, actúa en mi vida. Haz de acuerdo a tu voluntad en mi vida, Señor. Jacob se la pasó toda la noche peleando con el ángel y no le ganaba. Ahí vemos el orgullo. No, este no me va a ganar, ¿verdad?
Seguimos en Génesis 32, 25, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Vean hasta dónde tuvo que llegar el varón para poner quieto a Jacob. Porque era demasiada su autosuficiencia de Jacob. Era demasiado su orgullo que se fueron hasta casi en la mañana. Cuando no pudo con él el varón. Y cuando el varón vio que no podía con él. Y no es de que era más fuerte Jacob que el ángel. No, no es así. No es así, sino simplemente quería o estaba, ¿verdad? Disciplinando Dios a Jacob para vencer ese orgullo que tenía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿A qué grado llega, verdad? El hombre de su orgullo, de que Dios tiene que emplear algo significativo para ponernos quietos. Por eso nos fuimos al Salmo 32. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Un caballo, un mulo tiene que ser, ¿verdad? Sujeto, ¿verdad? Le ponen en el hocico el freno, entonces el jinete agarra y lo va moviendo porque no puede solito el caballo. Se somete a disciplina, se somete a dolor para que el caballo obedezca. Eso pasa con algunos de nosotros cuando todavía no estamos totalmente entregados a Dios. Por eso el ángel le tuvo que descoyuntar, ¿verdad? En el muslo. Una disciplina para que ya te estés quieto, mano. ¿Sí? Tengo una nota de este versículo. El Señor descoyuntó el muslo de Jacob, por lo que cojeaba el resto de su vida. Aunque Jacob perdió el encuentro físicamente, ganó una gran victoria, espiritualmente hablando. Aprendió cómo triunfar en medio de la derrota y cómo ser fuerte en medio de la debilidad. Que para el mundo pudiera ser una contradicción, ¿verdad? Como que ganó perdiendo. Pierdes delante de Dios, entonces estás ganando. Entonces estás ganando. Segunda de Corintios 12, por favor. ¿Quién es el que llega a los pies de Cristo? ¿Quién es el que lo recibe como su único Señor y suficiente Salvador de su vida? El pobre de espíritu. El que necesita, que no puede. El que sabe que sin Dios no es nada. El humilde de corazón. Pablo fue un hombre privilegiado porque en espíritu mi Señor Dios se lo llevó al tercer cielo, donde directamente mi Señor Jesucristo le dio una clase intensiva de su evangelio por 3 días, ¿verdad? Y Pablo escribe acerca de este encuentro, de esta vivencia. Segunda de Corintios 12, versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. 3 veces. El Señor, en su misericordia, en su bondad, cuando nos da abundantemente, me refiero a cosas espirituales, revelación de su palabra, para que no nos envanezcamos, para que no nos ensoberbezcamos de tanta revelación y palabra y conocimiento que el Señor nos ha dado, nos manda un mensajero de Satanás. Pastor, ¿qué es eso de un mensajero de Satanás? Un demonio que ahí nos esté molestando, poniendo trancas, ¿verdad? Alguna enfermedad, como a Pablo, probablemente tenía una enfermedad, Pablo, de los ojos. Algo que te haga estar siempre pegado al piso. Seguimos leyendo, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Con eso tenemos. Con eso tenemos. ¿Qué es gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido. ¿Y qué favor ha tenido nuestro Señor Dios para con nosotros? La vida eterna. La vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. ¿No es suficiente para nosotros? Ah, no, pastor, yo quiero mi BMW. No, no te lo va a dar. Te pierdes. Ese carro, si recorres a 20 kilómetros por hora, te da 20 chicas por hora. ¿Entienden? ¿Entienden? El Señor nunca nos va a dar algo que nos haga perder, que nos haga desviar. ¿Sí? Entonces, bástate mi gracia. Y siempre tenemos que recordar eso siempre. Cuando andamos en las malas, el Señor siempre está con nosotros, pero debemos de acordarnos, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Mi Señor Dios quería que este hombre Jacob fuera débil. Estaba demasiado ensimismado, ¿verdad? Corrompido, influenciado por el mundo. Entonces, mi Señor Dios quería debilitarlo espiritualmente. Era tanto su orgullo que se pasó toda la noche peleando con él y el ángel tuvo que pegarle, darle en la coyuntura del muslo para dejarlo cojo. Y reconocer que él no es nada, ni nosotros tampoco somos nada. Somos polvo y al polvo volvemos, dice el Señor en su palabra. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Soy olvidadizo, soy desmemoriado, tengo infinidad de defectos. Debo de gloriarme en eso, en que soy un hombre lleno de defectos. En eso me debo de gloriar. Oiga, pastor, pero si el mundo te dice que te tienes que amar a ti mismo, la autoestima tiene que estar por acá. ¿Qué te fomenta eso? Soberbia, orgullo. Ah, mira qué bueno soy en esto. Cuando alguien llegue y te predique el evangelio, por esa soberbia, por ese orgullo, lo vas a rechazar.
Y vas a decir, yo voy a buscar a Dios por mis propios medios, no necesito de Dios. Ve qué bien me está yendo en el mundo. Si no se trata de que te vaya bien o no en el mundo, se trata de dónde vas a ir después de que tú expires el Espíritu. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, oigan, qué hermosura, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloriarme en mis defectos. Y vaya que son muchos, muchísimos. En Génesis, nuevamente, versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Ya estaba amaneciendo, imagínense. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ya hasta el final le dice, ya después de que luchó con él toda la noche, ahora le dice, no, pues ahora no te dejo porque necesito que me bendigas. Así somos de contradictorios, ¿verdad? Aquí tengo una nota de este versículo. Jacob fue valiente a luchar así, pero había demasiado de sí mismo en todo. Fue su propia suficiencia la que estaba luchando con aquel varón. Antes de que Jacob pueda ser librado de la mano de su hermano, hablando de Esaú, porque después de esto iba a tener el encuentro con su hermano Esaú, que lo quería matar hace 20 años. Antes de que Jacob pueda ser librado de la mano de su hermano, tiene que ser librado de su propia voluntad y autosuficiencia. Tan pronto que sintió que caía, sujetó al varón con una especie de agarre mortal y no lo soltó. Ahora, en su debilidad, él prevalecerá. Mientras fue fuerte, no ganó la bendición. Cuando fue débil, entonces conquistó. Entonces conquistó. Versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel, la palabra Israel significa el que luchó con Dios. Nuestras luchas, nuestras batallas, ¿quién debe de acompañarnos en ellas? Dios nuestro Señor. Dios. ¿En orgullo, en vanidad, en ego o en humildad? En humildad, obviamente reconociendo que Él pelea por mis batallas, que Él pelea por mi vida, Él pelea por mi bienestar. Entonces, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué el varón o el ángel no le dijo su nombre? Porque si le hubiera dicho es que yo soy el ángel de Jehová y vine a luchar contigo, se hubiera él vanagloriado. Hubiera presumido por ahí, luché con Dios, ¿eh? Por eso no le dijo su nombre. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
Vean la profundidad de este versículo que al parecer no te dice nada, pero te dice todo. Repito el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos al Señor, ¿verdad? Y por fe creemos que Él fue crucificado, muerto y resucitado, y que está a la diestra de Dios Padre. Cuando en certidumbre de fe entramos al lugar santísimo y recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces a partir de ese momento vamos a ver a Dios cara a cara. ¿No es maravilloso eso? No cuando entramos en oración en la mañana antes de irnos a trabajar, oramos, ¿verdad? 5 minutos y ya nos vamos. No, ¿verdad? 5 minutos, ¿no? 1 hora más o menos tenemos que orar. Y es hermoso entrar al lugar santísimo y orar a Dios frente a frente, cara a cara, en certidumbre de fe. Cuando tú te levantas de esa oración, te levantas fortalecido, te levantas empoderado, te levantas confiado, te levantas lleno de amor por el Señor. Porque tuviste el encuentro con tu Dios cara a cara. Y luego, ¿qué pasa después? Y fue librada mi alma. Y nuestra alma es librada. Porque el alma son el centro de las emociones que todo ser humano tiene y que nos hace unas jugadas tremendas. Como dice Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego en el siguiente versículo dice que Dios conoce el corazón de todos nosotros. Entonces, aquí cuando dice la palabra, y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, significa que cuando tú llegas a los pies de Cristo, lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida, obviamente te arrepientes de tus pecados y lo recibes al Señor Jesús en tu corazón. El Espíritu de Dios pasa a morar en ti, está en ti, te conviertes en su templo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él va a librar tu alma. ¿De qué te va a librar el Señor? De tu alma. O sea, de ti mismo, de tus emociones. De lo disparatadas que son nuestras emociones. Pero obviamente si estamos totalmente ungidos por el poder de Dios, por medio de su Santo Espíritu. Y aquí es hermosísimo lo que dice. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento pudo ver cara a cara a Dios y pudo librar su alma? Hasta que batalló consigo mismo. Hasta que luchó consigo mismo, con sus emociones, con su ego, con su vanidad, con su orgullo. Al final, hasta fue zarandeado. Y toda su vida, ¿verdad? Porque cojeó a partir de ese momento por la descoyuntura de su muslo. Toda su vida se acordó de Jacob antes de y de Israel después de. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que no seamos Jacob, sino que seamos Israel. Israel. Versículo 31, y cuando había pasado Peniel
le salió el sol. Esto es hermosísimo también. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Quién es el sol de justicia en nuestra vida? Cristo Jesús es el sol de justicia. Malaquías 4:2. Y nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Ya que estudiamos que la palabra alas en el original hebreo significa y en tu borde, en tu tzitzi, ¿se acuerdan? La mujer que tenía flujo de sangre y estaba todo apretado, mi Señor, y la mujer no dudó nada y llegó y le tocó el borde de su manto y dice, mi Señor, he detectado que ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Y se le acerca Pedrito, y Señor, ¿cómo que quién te tocó si todo el mundo te aprieta? Yo he sentido que alguien me tocó porque poder, virtud salió de mí. La mujer que tocó el tzitzi del Señor o el borde de su manto fue sanada en ese momento. Aquí dice la palabra, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Él, toda la noche, toda su obscuridad, toda su tiniebla, Jacob peleó consigo mismo. Llegó el amanecer. Hubo una disciplina del Señor porque lo descoyunta del muslo y al final, clarea el día y sale el sol. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida, nuestras tinieblas van siendo más dispersas, más alejadas y tenemos nuestro encuentro con Cristo Jesús, que es nuestro sol de justicia y en él hay salvación. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. El último comentario que aquí tengo acerca de eso, Jacob recordaría que fue derrotado por Dios con cada paso que daría por el resto de su vida. Yo aquí tengo una cicatriz. Ahorita si me la quieren ver, aquí la tengo. Mi papá se acuerda de eso. Yo ya había aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Y todavía tomaba. Y una vez, con una mala compañía, que me acompañó a mi casa, yo había tomado. Baja mi papá y me ve que estaba yo con una persona pues no muy grata. Y yo en mi borrachera, de puro coraje, poseído totalmente por mi alma, ¿verdad? Agarré, y los que conocen dónde vive mi papá, pues la fachada es de granito. Y yo en mi ira, porque mi papá me decía que me metiera, en mi enojo agarré y le di a la pared del edificio. Y aquí está la marca. La cicatriz del daño que me hice esa vez. A veces cuando somos mulas, estoy hablando de mí, o somos caballos, o soy caballo, y no entendemos, el Señor nos disciplina de forma tremenda y permite que se queden marcas en nuestro cuerpo de lo que fuimos, para que cada vez que la veamos, nos acordemos de dónde nos sacó Dios, de dónde nos sacó el Señor. Así de que, amados hermanos, oremos y pidamos a nuestro Señor que nos ayude a depender totalmente de Él. Porque dice Proverbios 3, fíate de Jehová y no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, hermanos.
Levantémonos, por favor.